Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario, corazón. ¿Cómo estás, mi colágeno, cariño? Te saludo desde Barcelona, ¿vale? Ya he vuelto ya a lo que es España, cariño. Estaba de vacaciones y pues estoy aquí para entregarte lo que es tu lectura bonus. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Muy bien, antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós el universo. Empezamos, colágeno. Muy bien, mi querido Acuario. Corazón, siento como si estuvieras en dos mundos, Acuario. Es como que estás aquí en la Tierra, cariño, pero tu mente está en otro lugar. Entonces, es como si tuvieras un periodo, una temporada en la cual te vienen los recuerdos, o simplemente te preguntas si puede existir lo que es una oportunidad con una persona que te causó daño, cariño, o que simplemente te traicionó. ¿Alguna vez te preguntas si está arrepentido o arrepentida, o si a lo mejor de repente existe la oportunidad, y no tan solo por ti, sino también por los hijos, cariño, si lo hubieran, ¿vale? Pero cada vez que tú quieres darte esa oportunidad, o quizás esta persona te pide lo que es una oportunidad, mi querido Acuario, como que te viene ese recuerdo. Hay un suceso, hay una imagen que te cuesta olvidar, te cuesta cerrar página. Y siento decir que hay un grupo de ustedes que posiblemente pasó por ese momento tan traumático de ver con tus propios ojos a tu pareja o a la persona que te interesaba con otra energía, con otra persona, mi querido Acuario. Entonces, siento que esto es como un talón de Aquiles para ti. Es como un muro que no te deja avanzar. Pero a veces meditas, reflexionas, debería dar lo que es una oportunidad, debería pasar página, se arrepiente esta persona, me buscará esta persona, pero luego otra vez reaccionas. Como que dices, no quiero pasar por lo mismo. Estás un poco como en el limbo. Por eso que te decía, es como si tú estuvieras en dos mundos. ¿Vale? En dos mundos. Tu cabecita está en otro lado, cariño, aunque aparentemente para los demás quizás tú muestres una careta de felicidad, de alegría, pero hay una tristeza dentro de tu corazón, mi querido Acuario. Vamos a continuar, vamos a ver, o tienes una decepción, y no todo tiene que ser amor, ¿vale? A lo mejor de repente me dice Richard, estoy decepcionado porque un familiar me robó, o un amigo me traicionó, o simplemente yo confié mucho en una situación y pues simplemente me dieron lo que es una patada en el pompis. Puede ser el caso también. Voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Vamos a ver, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. ¿Has estado a punto de enviar un mensaje a alguien, de escribir a alguien, Acuario? Porque yo cierro mis ojos y te veo escribiendo. Te veo escribiendo. O tienes ganas de escribir a alguien. Es recomendable que no envíes mensajes cuando estás con la cabeza caliente, con los impulsos. Todo tiene que ser frío, cariño, en este caso. Vamos a ver qué me dice. La carta de colgado. ¿Ves, cariño? Estás como triste, preocupado, preocupada. Hay un recuerdo que no puedes sacar de tu mente, cariño. O simplemente hay una persona como que
como que a lo mejor de repente me dice Richard, esta persona, por culpa de él o de ella cambié, no era yo. Como que bajaste tu autoestima, como que no te valorabas o no te dabas tu lugar, mi querido Acuario. Hay una persona que te hizo cambiar tu carácter. Y quizá por eso tú tienes miedo volver a empezar otra vez una historia con él o con ella, o cada vez que tú recuerdas este momento, pues te llenas de bilis, ¿no? De mala energía. La carta de colgado también, cariño, me están diciendo, puede ser que hay un grupo de ustedes que está pasando o va a pasar, va a haber como un reclamo, va a haber como que una persona quiere dominar la situación. Va a venir así, pero con fuerza, en plan violento, violenta, como diciendo yo tengo la razón, como queriendo dominarte, Acuario. Porque si te das cuenta que hay un personaje que quiere dominar y viene con toda, cariño. Y este personaje tranquilamente también se está dejando como manipular o influenciar por una tercera persona. Hay alguien que le come la cabeza. A lo mejor tú estás teniendo problemas con tu pareja o con una persona porque la familia, la madre, el padre o su entorno está manipulando también esto. O estás escuchando algún tipo de comentario que te está afectando. Como parte positiva, la carta de colgado, cariño, te recomienda la oración. La oración como parte positiva. ¿Por qué? Porque la carta de colgado, corazón, en esta carta no se ve, ¿vale? Pero en otro mazo está boca abajo y solamente se ve que está atado de una pierna, nada más. Pero sus dos manos están atrás, no se sabe si está atado o no. Su otra pierna también está atrás, cariño. Entonces, todo depende de ti, que tú recuperes tu fe, cariño. Que todo se va a resolver, me dice, que van a pasar ya esto. Esta situación se va a resolver. Pero tú también tienes que poner de tu parte. Tú también tienes que ayudar, mi querido Acuario. Siento un Tauro muy fuerte. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es signos. Me sale un Aries. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Capricornio. Cierras con un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, aparte de Libra, ¿vale? Iniciales. A ver, Acuario, corazón. Es como si hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos. Es como que, aunque no tengas compromiso con esa persona, es como que en estos días quizás, pues yo qué sé, has visto su foto, algo te ha recordado a él o a ella y estás pues sensible. La letra U, la letra W o M, la letra R, muy bien. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel, mi Acuario. Cariño, arriba los ánimos, corazón. Vamos a ver, Acuario, Acuario, Acuario. Vamos a ver. O a lo mejor, Acuario, has estado ilusionada por alguien y pues simplemente te has llevado lo que es una decepción, también puede ser. Pero cariño, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El arcángel Gabriel, qué bonito, mira, qué bonito. Escucha, aquel que persigue sus sueños con confianza, siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz. Vale. ¿Te ha pasado, Acuario? Y esto nos pasa a todos, en la cual de repente decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué no me hace caso ese hombre? ¿Por qué fracaso en mi negocio? ¿Por qué todo me va mal? Cariño, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor todo lo que tú estás viviendo es una pieza en el rompecabezas de tu vida para que te lleve lo que es al éxito? ¿No te has puesto a pensar en eso, mi querido Acuario? Todo tiene un porqué, cariño. Nada es por casualidad, nada está al azar. Todo tiene un porqué. Entonces, es muy importante que tú recuperes tu fe. Yo siento que hay un propósito de vida para ti. Hay algo que todavía tú tienes que vivir, pero tienes que recuperar tu fe. Y el otro mensaje, tienes que conservar a tu niño, a tu niña interior. Los niños cuando discuten, cuando pelean de niños, cariño, se enojan 5 minutos, a los 10 minutos están abrazados y no ha pasado nada y se olvidan de todo. En cambio, nosotros los adultos, lamentablemente, guardamos ese rencor. Entonces, tú tienes que tener la energía del niño. Olvida, cariño. Sé que a lo mejor me dice Richard, yo no puedo olvidar esto porque lo que me ha hecho es imperdonable. Pero ya no lo hagas por ellos. Hazlo por ti, mi querido Acuario. Porque al final, la única persona que va a estar amargada y amargado vas a ser tú. Ellos no. Ellos quizás ni le afecta lo que ha pasado aquí. Entonces, tienes que mantener esa energía, mi querido Acuario, y recupera tu fe.
Todo se va a resolver, pero tienes que ayudar también tú. Ayuda a mi colágeno, ¿vale? El arcángel Gabriel te va a dar señales a través de los sueños, a través de los números, a través de tu intuición, Acuario. Me encanta tu lectura. Estás siendo muy espiritual. Es que no parece ni que fuera tu lectura. Parece que fuera, yo que sé, de Géminis, de Virgo, de Cáncer. Me encanta tu lectura. Yo creo que este mensaje tú lo necesitas, Acuario, para que te recargues de buena energía, corazón, para que resurjas como el ave fénix desde tus cenizas. Un mensaje de los ángeles del amor. A ver, Acuario, vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Estás nostálgico. Eso nos pasa a todos, cariño. Eso nos pasa a todos. Ay, por Dios, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Gloria a Dios. Mira, dice, si su vida amorosa se ve influida por los niños, tienes que conservar tu esencia, tu energía, corazón, ¿vale? Tienes que, no vayas con malicia, no vayas con desconfianza. Vive tu presente, vive tu momento, cariño. Siento que muchos de vosotros también en un futuro, mi querido Acuario, si tú lo deseas, vas a ser madre o vas a ser padre, ¿vale? Pero sobre todo, cariño, recibe ese amor que te va a llegar o que ya tienes ya con esa inocencia de los niños y de las niñas, mi querido Acuario. Conserva. Cuando tú conservas a tu niño, a tu niña interior, cariño, papá Dios te protege y te entrega regalos. Pero si tú de repente estás pensando como adulto, corazón, a la defensiva, amargado, amargada, con rencores, eso es mala energía, Acuario. Eso es mala energía, ¿vale? Qué bonito, me encanta. La inocencia, Acuario. Tienes que recuperar tu inocencia. Mira esta imagen. Esta criatura con su cachorro, con su perrito. Dos niños como almas gemelas. Tienes que recuperar tu inocencia, ¿vale, mi colágeno? Vamos a ver qué me dice el tarot del año. A ver, Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. A ver, cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Vale. Muchos de vosotros, Acuario, posiblemente te preguntas y te gustaría saber cuáles son sus intenciones de una persona o qué es lo que pretende una persona. ¿Por qué? Porque hay un grupo de ustedes que se topa con alguien, pero esta persona es como que tira el maicito y luego se hace loco, se hace la loca. Esta persona tiene un sentimiento por ti, pero le cuesta, a lo mejor de repente es un poco tímido o un poco tímida. Pero este personaje, cariño, muy pronto va a tomar valor, mira, muy pronto va a tomar valor para decirte todo lo que siente, pero en estos momentos está en modo zen, ¿vale? En estos momentos, a lo mejor de repente tiene miedo que tú también lo rechaces, Acuario. ¿Te has puesto a pensar en ello? A ver. La carta del 2 de bastos. Esta persona, mi querido Acuario, inclusive, para viendo de repente tu signo, si sabe, o para de repente inclusive tirándose las cartas, está muy ilusionado, tiene mucha pasión, pero como tiene miedo posiblemente a tu rechazo, cariño, esta persona, yo qué sé, se va a un tarotista, se va a un vidente a preguntar, Acuario, ¿siente algo por mí? ¿Siente los mismos sentimientos por mí? Porque mira esta carta, cariño, en este caso no tiene por qué ser malo, ¿vale? Porque tenemos la carta de el Rey de Espadas. No tiene por qué ser malo. Simplemente que este personaje te desea, siente algo por ti, pero tiene miedo quizás lo que es a tu rechazo, Acuario. Tiene miedo, ¿vale? Vamos a continuar. Hay alguien que quiere acercarse a ti. La carta de la fuerza me dice, este personaje te piensa. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente hay una persona que quiere volver a tu vida, un amigo, una amiga, un ex, ¿por qué no? Como amistad. Un familiar, pero siempre está pendiente, siempre te observa, siempre te mira, siempre vosotros cruzan miradas, a lo mejor en el trabajo, en el proyecto, en la escuela, cruzan miradas. ¿Por qué Richard me mira tanto? Porque se siente atraído por ti o siente admiración por ti, mi querido Acuario, porque tenemos la carta de la fuerza, ¿ves? Siempre te está pensando, siempre te está recordando, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón, vamos a ver un consejo del tarot Z. A ver, cariño, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Un consejo del tarot Z. A ver, cariño. Dice, la carta del 7 de oros, cariño.
Es importante, mi querido Acuario, que sigas adelante con tus proyectos y con tus sueños, ¿vale? Es importante, cariño, que creas en ti, me dice. No te rindas. No te rindas porque muy pronto vas a llegar a tus objetivos. Es cierto que estás pasando por un caos. A lo mejor de repente tienes problemas financieros o me dices, Richard, se me acaba lo que es el contrato, pero me dicen que continúes. Tienes que seguir luchando, tanto también por la parte económica como también por la familia, por el hogar, cariño. Siento que tienes un motor y motivo para seguir adelante. No te rindas, ¿vale? Pero es cierto, cariño, que estás pasando por un momento muy tenso, pero esto no es el final, mi colágeno. Muy bien, ese es el mensaje que te dice el tarot Z. Vamos a ver qué me dice economía. Pero antes de eso, respuesta en el tarot egipcio, ¿no? Soy Richard, por favor. Es una respuesta general. Vamos a ver. Es una respuesta general, mi querido Acuario. Es una respuesta general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Es una respuesta general. Vamos a ver qué me dice. Dos grupos. Tú vas a elegir uno de ellos. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. ¿Te volvió a salir colgado? Opción 2, cariño. La carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. No sé lo que has preguntado, pero por el momento es un no. Vuelves a preguntar la próxima semana. Economía. Vamos a ver, Acuario, 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 cariño. Economía. Salió una carta. La carta de la fuerza, cariño. O tienes que hacer algo nuevo, lo que es en la parte económica, o simplemente atrévete, cariño, o tienes que cambiar de trabajo. También, hacer cambio. La carta de la fuerza también te representa, mi querido Acuario. Tú puedes hacer un proyecto nuevo. Es propicio, es ideal para hacer algo nuevo, lo que es en la parte económica, cariño. Pero también, si estás de repente un poco estancado o estancada en un trabajo, ahora es el momento para cambiar de trabajo, ¿vale? La carta de la fuerza y la carta del carro, ya que lo tengo aquí, te viene una noticia. Te viene una noticia, cariño, un mensaje relacionado con el trabajo, o te llaman de repente. La carta de la rueda, y es para bien, cariño. A lo mejor te llaman de esa empresa, o te hablan de un trabajo, de un proyecto. La carta de la justicia, te veo firmando documentos. La carta del diablo, cariño, es importante que te asesores. Es cierto que las cartas te dicen, ese trabajo es bueno, ese trabajo es ideal, pero asesórate, ¿vale? Porque estamos hablando de mucho dinero, mi querido Acuario. Entonces, tienes que asesorarte. Te viene una noticia, un mensaje. Bendiciones, corazón. Las características. A ver, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, cayeron 2 cartas. 3. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio, pero también puede ser Virgo o Tauro. Esta persona tú lo has conocido o lo vas a conocer en un sitio donde hacen apuestas al azar, cariño. Desde un bingo, yo qué sé, cariño, carrera de caballos, no, yo qué sé. Esta persona puede ser piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Tiene los ojos chinitos. Los ojitos rasgados, cariño. También es una persona que está en la distancia. A lo mejor tiene rasgos asiáticos. Yo que sé, un coreano, corazón. Ahora está de moda los coreanos. Me dice, la carta de la templanza. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente están lidiando o van a lidiar con una persona del signo de Sagitario, pero también puede ser un Acuario. Esta persona es delgado o delgada. Tiene tatuajes. Es una persona que es justa. Entonces, es una persona con una energía muy buena. También. Cabello lacio. A lo mejor el cabello es castaño o rojo, natural o pintado. Tiene lo que es una mirada muy dominante, ojos grandes también. ¿Por qué no? Es una persona que no le gusta aparentar, le gusta ser una persona muy sencilla o muy sencillo, mi colágeno. La carta de la sota de espadas. También, para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que está en un lugar donde actualmente hace frío o fresco. Esta persona, cariño, quiere decirte algo. A lo mejor de repente también está lo que es en la distancia. Siempre te lleva en su mente, pero es cierto que cada vez que quiere hablar contigo o cada vez que coincide contigo, se pone nervioso o nerviosa. Es una persona que le gusta vestirse bien, ¿vale? Siempre lo vas a ver que hace conjunto, hace juego, cariño. Pero es una persona que se siente en la cuerda floja o tiene miedo
que puede ser el caso, tiene miedo a tu rechazo, o esta persona, cariño, tiene que resolver algo pendiente en su vida, mi querido Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Todo se va a resolver, Acuario. Es cierto que a lo mejor has abierto el baúl de los recuerdos, pero esto no quiere decir que tu vida siempre va a ser así, ¿vale? Alguien te desea, alguien siente ese impulso de decirte algo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Acuario.